Hola, muy buenas noches. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es José Marcelo Ordóñez. Estoy aquí para empezar a conversar acerca del tercer tema que habíamos quedado pendientes con este microcurso de hipnosis. En este momento vamos a hablar de un tema bastante importante que es la comunicación y la sugestión. Eh, Básicamente lo que respecta a la comunicación, para que exista comunicación se necesitan obviamente dos personas. Hay que tomar en cuenta ciertas partes. El hecho de decir que una persona no está hablando no quiere decir que no esté comunicando. Eso es una forma de comunicación también. Siempre estamos comunicando, siempre estamos hablando tanto en nuestro lenguaje verbal como no verbal. Entonces, dentro de la comunicación tenemos dos partes, la parte verbal y la parte no verbal. Pero aquí tienes que tomar en cuenta algo muy importante, y es que existe un cierto porcentaje dentro de la comunicación. Tenemos un porcentaje que representa el lenguaje no verbal, tenemos una parte que representa el lenguaje verbal, una parte que representa al tono con el que se dicen las cosas. Es importante que tú tomes en cuenta estos tres detalles, puesto que el momento en que estés comunicando, tú tienes que tomar en cuenta dos cosas: ser coherente en lo que dices y ser congruente. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces estamos diciendo cosas verbalmente, pero no verbalmente estamos justamente refutando esas cosas que estamos diciendo, y no nos sentimos obviamente cómodos y no nos sentimos de manera adecuada en el hecho de la comunicación efectiva, en este caso de que si es que yo digo una cosa, no verbalmente tengo que expresar esa cosa. Sin embargo, muchas personas pueden variar lo que se está diciendo con el rostro. Por ejemplo, si es que tú verbalmente dices a una persona te amo, no verbalmente tienes que expresar esa sensación, decir te amo, te amo. Pero en cambio mucha gente dice te amo. Muy bien, entonces verbalmente dices una cosa y no verbalmente simplemente puedes estar expresando absolutamente otra cosa. Aquí también hay algo bastante importante a tomar en cuenta, porque nos topamos con mucha gente que discute y discute a través de Facebook, discute a través de WhatsApp, de manera escrita, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo puedes pelear, cómo puedes discutir o cómo puedes amar a una persona si estás chateando y estás escribiendo y no conoces y no ves toda esa expresión no verbal, toda esa expresión del movimiento corporal? Y cuando hablas también con una persona, tú tienes que tomar en cuenta el manejo del tono de la voz, pues los sonidos y las palabras tienen diferentes tonos. Es diferente decir te amo a decir te amo. Es diferente expresar con una palabra con un tono te amo, o un tono te amo, o un tono abdominal te amo, o un tono mucho más bajo, que yo suelo denominarlo genital y decirlo te amo. Para mí personalmente existen cuatro tonos de voz: el nasal, el gutural, el abdominal y el genital. El nasal también puede comunicar una cosa diferente dependiendo de las circunstancias. Todo este tipo de tonos de voz puede servirte para llevarte a diferentes instancias, a diferentes intenciones, a comunicar cosas diferentes. Supongamos que algo no te interesa y dices, no, eso basta, no me interesa. O puedes decir, no, eso basta, no me interesa. O puedes decir, no, eso basta, no me interesa. O puedes decir, no, eso basta, no me interesa. Entonces cada tono de voz comunica algo diferente, y eso va acompañado tanto desde el punto de vista verbal, no solo con lo que estás diciendo, sino el tono con que manejas, y no verbalmente también como lo estás expresando. Entonces es así como tenemos dentro de la parte verbal
los sonidos o palabras, tenemos la modulación de la voz y obviamente las frases, lo que tú estás diciendo y cómo lo estás diciendo, la coherencia, la sintaxis. Es decir, que no puedes decir yo pinto cuadro verde. Podrías decir yo estoy pintando un cuadro verde, es diferente. Cuadro verde pinto yo. Podrías decirlo, podría entenderse en un contexto, sin embargo, el sentido de la comunicación es la respuesta que produce. Estoy plenamente de acuerdo, pero sin embargo, dentro de toda comunicación tú tienes que tomar en cuenta de que tenemos una sintaxis y también tenemos una semántica, es decir, que dentro de lo que decimos existe una serie de significados con cada una de cada una de las palabras que estamos comunicando. Entonces, es importante tomar en cuenta que tanto en la expresión verbal como no verbal, nosotros siempre estamos comunicando algo. Y bueno, la expresión no verbal, ¿de qué se trata? La expresión no verbal se trata de nuestra postura corporal, de nuestra postura corporal, de nuestra postura corporal, de nuestra postura corporal y de nuestra postura corporal. Entonces, eso también nos está comunicando. Nos está comunicando de muchas maneras. O simplemente nos ponen cara de enojado, cara feliz, cara triste, nos expresa las emociones y muchas veces dicen ya conseguí trabajo. Entonces lo que estás diciendo verbalmente no es congruente con la parte no verbal. Entonces toma en cuenta estos pequeños detalles el momento de comunicarte. La parte verbal y la parte no verbal. Dentro de la parte verbal tienes el tono y lo que estás diciendo, los sonidos y las palabras. Y dentro de la parte no verbal tienes los gestos y obviamente lo que son las muecas. Entonces, en el caso de la hipnosis, nuestro objetivo es disminuir lo máximo posible la capacidad crítica o la actitud crítica de la persona y ese diálogo interno que muchas veces está diciéndose, no, y si me hipnotiza, ¿qué va a pasar? Y todo lo demás. Para eso tenemos que trabajar desviando la atención. Entonces tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes tipos de contextos y conceptos de lo que es la sugestión. Y dentro de lo que se relaciona al fenómeno de la sugestión, tenemos que tener en cuenta que las respuestas del hipnotizado no son dadas por el hipnotizador. Es muy claro entender esto. La hipnosis es una autohipnosis. Es una forma en que tienen las personas de autoinducirse a un estado de relajación y a través de eso podemos tener diferentes tipos de resultados propios de acuerdo a nuestros deseos. Entonces el fenómeno no está dado por nosotros como un poder externo, sino la persona que está haciendo el uso de la hipnosis solamente está generando un tipo de autohipnosis. Obviamente que también tenemos que tomar en cuenta que cada una de las sugestiones, como objetivo nosotros tenemos el deseo de profundizar y hacer que la persona se profundice cada vez más en su estado. Por eso es que la predisposición a una sugestión que consigamos de parte de la persona que está recibiendo la inducción hipnótica, una respuesta positiva hace que se profundice cada vez más el estado de trance. Por lo tanto, la predisposición, el hecho de que una persona te conozca, te tenga confianza, por eso decimos el primer fenómeno hipnótico a tomar en cuenta es el rapport, porque la empatía, la relación con el profesional es muy importante dentro del uso del fenómeno de trance, es el primer fenómeno de trance a tomar en cuenta. Entonces, obviamente que el hecho que estés predispuesto de alguna manera favorece a la respuesta y a la reacción de la sugestión. Entonces inconscientemente, si tú ya conoces al operador y conoces la fama y conoces que ya sabe inducir a estados de trance, le tienes confianza, has conversado con él, ha hecho un buen trabajo prehipnótico hablándote para cubrir obviamente tus recelos, tus temores, y tú te sientes cómodo con esa persona, pues obviamente va a favorecer mucho más un estado sugestivo y va a favorecer el trabajo en trance.
Mientras estamos en trabajo en trance, independientemente lo que buscamos es una desviación intencional de la atención, es decir, hacer que la mente consciente se distraiga en realidad para que nos deje la mente consciente. Solemos llamar disociación de la mente consciente. Y obviamente separándole del inconsciente. Nos interesa mucho más hablar con el inconsciente de la persona, pues el consciente constantemente está prestando atención a todo nuestro alrededor. Entonces, para ayudar a esa persona a que encuentre una solución, tenemos que trabajar básicamente con su inconsciente. Y en hipnosis ericksoniana lo que ocupamos es la inducción con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de hacer una búsqueda transderivacional para que la persona empiece a resolver sus conflictos. También tenemos que tomar en cuenta que dentro de la naturaleza de la sugestión sabemos que una vez aceptada la primera sugestión pueden darse en cadena como un fenómeno de cascada sugestiones subsecuentes mucho más complejas, haciendo que la persona pueda tener la capacidad de profundizar aún más en su estado de trance. Dentro de la hipnosis clásica tenemos diferentes niveles, un estado hipnoideo, un estado de hipnosis superficial, un estado de hipnosis media, un estado de hipnosis profunda, en la que está relacionado su estado más profundo que se llama sonambulismo. En la hipnosis ericksoniana no importa el estado de profundidad para hacer el trabajo terapéutico. En la hipnosis clásica, al parecer, sí se obtienen diferentes tipos de fenómenos hipnóticos y son marcados como una forma de saber en qué nivel está y en qué podemos trabajar. Sin embargo, para el efecto terapéutico del trance, nosotros no necesitamos profundizar mucho a la persona, sino que la persona esté abierta a trabajar en este estado de focalización o de incremento del nivel de atención, que es lo que hace que el trabajo hipnótico haga que la persona abra mucho más su campo y tú como terapeuta puedas ayudar con tus herramientas de una manera mucho más efectiva. Entonces, ¿cómo hacemos que una persona tenga la posibilidad de incrementar su capacidad de sugestionabilidad? Es decir, lo primero que tienes que tomar en cuenta es tener una actitud positiva frente al individuo. No puedes asumir el hecho de inducir un estado de trance como una forma de reto personal o que la otra persona te diga a ver si me puedes hipnotizar. No, no puedes asumir eso. Tienes que buscar en esa persona cuál es su interés, cuál es su objetivo, si alguna vez fue inducida en un estado de trance, si fue agradable haber estado en ese estado de trance, y de esa manera tú puedes determinar qué inducción puedes iniciar y cómo la puedes iniciar, o si tienes que trabajar mucho más para romper creencias de esa persona para favorecer un nuevo estado de trance en mejores condiciones y con mejores posibilidades de obtener resultados. Entonces, tienes de esta manera, al paso subsiguiente, tienes que lograr o conseguir la disposición mental a ser hipnotizada la persona, es decir, que se deje llevar a un estado de relajación, a un estado de trance y quiera trabajar sobre él. Obviamente va a depender del tipo de hipnosis que ocupes, porque puedes hacer una hipnosis encubierta, una hipnosis conversacional o una hipnosis formal. Si estás haciendo una hipnosis formal y tienes que seguir una serie de pasos, pues obviamente necesitas hacer que el individuo esté dispuesto a colaborar para profundizar su estado de relajación. Ahora, en hipnosis sin trance, uno por medio del rapport, por medio de la conversación, por medio del uso de las historias, analogías y metáforas, se va trabajando con la mente inconsciente del individuo y de esa manera vamos profundizando un estado de relajación y un estado que lleva al trance. ¿Y cómo reconocemos el trance si no está aparentemente dormido? Pues simplemente calibramos su expresión no verbal en el rostro y sabemos si esa persona está visualizando, está escuchando a través de los accesos oculares que ocupamos en programación neurolingüística, el tono de su piel, su relajación, sus expresiones, nos van a comunicar siempre. Por eso es que las técnicas hipnóticas, al mismo tiempo de permitirte hacer una inducción y ayudar a que la gente
genere cambios de creencias, cambios de comportamientos, también sirve de cierta manera para hacer diagnósticos. En muchas de las ocasiones yo me he topado con jóvenes que niegan haber consumido, por ejemplo, drogas, y sin embargo a través del calibrado, es decir, el hecho de reconocer sus facciones, su expresión no verbal, el acceso ocular, me permite acceder a otro tipo de información y presuponer de que esa persona consume más droga de lo que está consumiendo, o simplemente me está diciendo una mentira o me está evadiendo la respuesta. Entonces yo ocupo justamente una serie de herramientas del metamodelo del lenguaje, en que uno puede aceptar lo que está viendo, es decir, aceptar lo que está viendo y aceptar lo que está escuchando. Es una opción. La otra opción es desafiar y profundizar para obtener información a través de las preguntas del metamodelo del lenguaje: dónde, cuándo, qué, cómo, para, por qué, a quién más afecta, y de esa manera tú puedes acceder a la información. Y la tercera forma es presuponer, obviamente dándote la opción de poder estar equivocado y pidiéndole autorización y que la persona te pueda corregir si es que tú estás comentando algo que no esté de acuerdo. Entonces obviamente el rapport, no puedes olvidarte el rapport, que es la relación tuya con el operador, es la química, es que tú generas química. Si tú enseñas o sacas a alguien a bailar, lo que tú buscas es de que esa persona baile a tu compás, baile a tu ritmo, y por eso es que obviamente es un fenómeno hipnótico, porque eso genera confianza. Es el primero y el más importante. Las reacciones personales ante episodios de sugestión anteriores, es importante que tú lo abordes, porque simplemente si es que ha tenido unas malas experiencias, lo más seguro es que vas a encontrar una oposición frente a lo que estás diciendo y los resultados van a ser más complejos. Y si la persona no desea ingresar en un estado de trance o no desea hacer la hipnosis, pues es problema de esa persona, es decisión de cada uno. Tú no puedes forzar a nadie a que se haga o que profundice una inducción o profundice en un estado de trance. No le puedes obligar absolutamente a nadie. Requiere la predisposición, la autorización de la otra persona, y el uso de cualquier fenómeno hipnótico que tú vayas a hacer, incluso para demostración, tú tienes que pedirle autorización cuando la persona no está en trance. Eso es parte de la ética. O pedir autorización para ocupar, para demostrar en público, anticipándole que vas a hacer uso de algunos fenómenos hipnóticos con fines demostrativos. En la parte terapéutica también tienes que tomar en cuenta de que tú no puedes tocar libremente a la persona, tienes que respetar su espacio vital, y de esa manera siempre vas a pedir autorización, y en zonas expuestas podrás tocar en la frente, tocar en el hombro, en zonas que obviamente no comprometan la comodidad del paciente y no generen inquietud, miedo o temor en el cliente o el paciente o la persona que te está pidiendo que tú ayudes en la profundización del trance y le ayudes a encontrar una solución a sus problemas. Entonces la respuesta a la sugestión va a estar de acuerdo al tipo de sugestiones, ¿no? Vas a tener que tomar en cuenta si la sugestión está relacionado al campo de la salud, al estado de salud del individuo, al ayudarle a mejorar su parte física, disminuir un dolor, hacer que la persona se sienta en mejores condiciones físicas, que favorezca el hecho de recibir una curación de manera postquirúrgica. A mí me ha pasado cuando yo era residente en traumatología, pues hacíamos hipnosis y posterior a esto inducíamos un estado de hipnoanestesia, y eso favorecía una curación bajo una anestesia general hipnótica. Es realmente increíble. La sugestión puede ser usada en el campo de la oratoria, en la parte política, en lo que es la persuasión. Es lenguaje hipnótico, y eso favorece obviamente a tener otro tipo de resultados. Muchos religiosos también ocupan porque favorecen
el diálogo hipnótico a través de la religión, a través del uso de las creencias. Tomemos en cuenta que el modelo o el mapa de cada una de las personas tiene unas creencias, tiene unos valores, tiene unas experiencias, tiene unos recuerdos y tiene obviamente todas esas percepciones y representaciones de la vida diaria. También se puede ocupar el lenguaje hipnótico en la parte comercial para ventas. Yo siempre he dicho, una buena venta es una buena psicoterapia, no necesariamente para favorecer la compra, sino para hacer que la persona se sienta cómoda al realizar la compra y que no exista ningún inconveniente y tú no le quieras lanzar el carro cuando se cruce al frente por haberte vendido algo que realmente no necesita. La idea no es vender, la idea es hacer sentir cómoda a la persona y que de esa manera vea como una oportunidad para ser feliz, para sentirse relajado y para sentirse cómodo. Es así como la respuesta personal va a depender de los valores y cultura de cada uno de las personas que acuden a ti. No puedes hablar el mismo idioma absolutamente a todos, tienes que adaptarte también con un rapport verbal, tienes que adaptarte a la cultura de esa persona, a las creencias de esa persona, respetar su género, respetar su identidad, respetarle a esa persona en su integridad y obviamente antes de hacer cualquier trabajo hipnótico directo, tú simplemente tienes que conversar con esa persona, conocerle, determinar cuál es el estado deseado y hasta dónde quiere llegar. Es muy importante que tú tomes en cuenta esos detalles. Es así como por ahora terminamos este tercer microcurso. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta información con ustedes. Realmente estas exposiciones son en vivo y obviamente pueden existir algunos errores. Sin embargo, es el deseo y es el placer de poder comunicarles y darles estos pequeños detalles sustentados mucho en mi experiencia personal y lo que yo he vivido a lo largo de la hipnosis de manera constante, tanto con mis pacientes, tanto con mi experiencia y el hecho de haber vivido constantemente en un estado de trance que me permite ayudar a muchas personas y que esas personas se sientan mucho más cómodas, con esperanza, con la posibilidad de generar un cambio, no a través de ningún poder del terapeuta, sino enseñándoles a generar sus propias soluciones, apostando a su mente inconsciente. Les invito a participar en el cuarto microcurso que será la naturaleza de la hipnosis y seguiremos profundizando en el entendimiento de esta herramienta. Un saludo enorme. Un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por su atención.